¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros en otro Reporte 13. Hoy lo que el 2008 nos dejó. Un recuento libre de los acontecimientos que nos marcaron la memoria reciente, con tres colegas que admiro y respeto profundamente. Primero, las damas Sara Sefcovic, investigadora de Ciencias Sociales de nuestra UNAM y autora, gracias Sara, entre otras obras, de su libro más reciente, México, País de Mentiras. El doctor Lorenzo Meyer, maestro emérito del Colegio de México, historiador, columnista del diario Reforma y analista político en radio y televisión. Gracias, Lorenzo, como siempre, por estar con nosotros. Y Virgilio Caballero, un reconocido periodista, comunicólogo y estudioso de los fenómenos sociales y políticos a través de los medios de comunicación. Gracias, Virgilio, también por estar aquí. Para efectos de este programa recurrimos a un método muy sencillo. Le pedí a cada uno de nuestros comentaristas que nos propusiese tres temas, en lo local o en lo internacional, de tal manera que daremos más espacio a los concurrentes y procuraremos también, en función del tiempo, referirnos a los menos mencionados. Pero bueno, veo que en orden cronológico podríamos pensar que ha habido una mayor concurrencia, primero en la reforma petrolera y luego en los temas de seguridad. Y digo la reforma petrolera porque fue un poco antes. Los temas de seguridad ya llevan muchos años, pero han tenido una efervescencia especial en las semanas recientes. A lo mejor lo podríamos dejar para después. Y me llama también la atención los temas que escogió Sara Sefcovic, el exceso de ruido. Ya nos va a decir de qué se trata esto, y la mentira también nos va a decir de qué se trata esto entre los mexicanos, porque no somos muy expertos en eso, ¿verdad? ¿O sí? No. Sí, no, sí. Bueno, a ver, ¿qué nos dejó el 2008? ¿Por qué la reforma petrolera es uno de los acontecimientos importantes, Virgilio, Lorenzo? Porque ocupó la atención de la mayoría de la población, pero también la del Congreso y de los políticos, porque tiene que ver con un asunto crucial para México. ¿Cuál es la riqueza con la que nos vamos a quedar, con la que contamos? Si a partir del gobierno de la Madrid, lo que había acumulado de bien público la sociedad mexicana, las cientos y hasta podría decir miles de empresas públicas, fueron entregadas a manos privadas para que continuaran ellas aprovechándose de su explotación. Y al pueblo de México se le fue despojando de la acumulación de bienes que históricamente le habían costado mucho esfuerzo. Uno de ellos fundamentalmente el petróleo. Y por lo tanto la discusión se centraba en qué seguía después de toda esta privatización que ha traído una economía tan injusta como la economía en que vivimos. El resultado, desde mi punto de vista, ha sido lamentable. Pienso que la reforma petrolera, aunque sea maquilladamente, solapadamente, fue en términos posibles entregada a la explotación privada. Lorenzo Meyer, tú también traes este tema como prioritario. Sí, Ricardo, yo lo haría, ya no abundaría en lo que dijo Virgilio. Dejemos esa parte. Desde la perspectiva del gobierno y de la derecha mexicana, no se le quitaba ninguna riqueza a los mexicanos, simplemente se iba a administrar mejor, eso es lo que decían. ¿Para qué dejársela a Pemex? A una organización anquilosada, vieja, llena de corrupción, en donde la corrupción viene, por un lado, el sindicato, casi desde el principio, desde que se nacionalizó, y por otro lado, la dirección, que cada sexenio va cambiando. El sindicato no. El sindicato puede durar muchos sexenios y en realidad da lo mismo que sea Laquina o Romero de Champs el que esté al frente, el sindicato se comporta igual. Entonces, desde la posición de quienes quieren modernizar a Pemex, se dice el beneficio es mayor si se le da a una empresa muy apta para que haga los ductos, para que transporte, para que refine, para que explore, y el petróleo siempre será nuestro. Nosotros finalmente tendremos la renta petrolera será nuestra. Tengo contra eso una objeción. Hay actividades simbólicas muy importantes que tienen
dentro de ellas la capacidad de resumir una esencia, en este caso el nacionalismo mexicano. Por razones casi accidentales, allí se centró la gran lucha de la revolución desde 1911, cuando el presidente Madero intentó imponer un primer impuesto que no fue aceptado por las empresas, ¿hasta cuándo? Hasta los 1940, los 1950, cuando dejaron de estar presionando de manera muy abierta gobiernos y empresas extranjeras para que se devolviera al menos parte a quien se les había quitado esa concesión, ese derecho. Entonces, mantener Pemex como una empresa pública al cargo de los mexicanos, una empresa compleja, que en 38 se logró a pesar de todo salvar, tiene el mismo o más símbolo, por ejemplo, que los chinos ahora que han lanzado sus astronautas, etcétera. ¿Para qué quieren los chinos los astronautas? Bueno, son momentos simbólicos donde toda una nación, toda su tecnología, toda su capacidad, toda su voluntad se concentra. Yo creo que mantener Pemex como una empresa exitosa mexicana, además de asegurar la renta petrolera, asegura algo intangible pero importantísimo: el orgullo de tener la capacidad de principio a fin de haber expropiado, mantenido, modernizado y hecho exitosa esa empresa. Por esas razones, yo también creo que el petróleo y la lucha por el petróleo es algo de muy largo plazo y con contenido no nada más económico, sino político. Ya. Sara Šefčovič, ¿cómo aplicar estas inquietudes tuyas? ¿Son aplicables tus inquietudes sobre esto del exceso de ruido y la mentira a la discusión que tuvimos, larga, por cierto, intensa, sobre la reforma petrolera? Por supuesto, digo, sobra decir que estoy de acuerdo con lo que dicen mis colegas, pero el punto, quiero ponerme en el papel del ciudadano, que es lo que soy, es lo que nosotros recibimos: 1 millón de declaraciones, opiniones, datos, afirmaciones que se contradecían una con la otra, que nada tenía que ver con lo otro. Llegó a haber insultos, descalificaciones, aplausos: esto es lo correcto, aquello es lo incorrecto. Nosotros en medio del ruido, sin entender nada, escuchando a todos, todo el mundo ya era experto, todo el mundo tenía todos los datos en la mano, todo el mundo sabía que era lo mejor para el país, la forma de hacerlo, qué es lo que hace daño, qué es lo que no. Y uno en medio de todo ese ruido, es una situación que como ciudadano lo único que te crea es confusión, y saben que yo cierro la puerta y a ver, arréglense como puedan. ¿Y las mentiras? Bueno, mentiras seguramente que hubo muchísimas y no las vamos a sacar en dato aquí por cuestiones de tiempo, pero todos los que dijeron datos no podían ser datos ciertos, dado que todo el mundo daba datos que no combinaban entre sí, que no era posible que todos fueran correctos. Entonces, todos, absolutamente todos los lados nos mintieron para llevar agua a su molino. Ya, algo más sobre este asunto y cómo queda en el saldo, en el cierre de caja o en el corte de caja del 2008, el asunto de la reforma petrolera. Queda, Virgilio lo sugería, la reforma que finalmente tuvo lugar no se parece a la que había propuesto Felipe Calderón. Hay una especie de intento de recuperar la esencia de lo que fue Pemex como empresa nacionalizada, expropiada, nacionalizada y exclusiva para el Estado. Pero en la letra chiquita existe la posibilidad de los contratos a privados nacionales y extranjeros, y existe la posibilidad, por ejemplo, de darles incentivos, de premiarlos, porque hicieron el contrato original, lo hicieron tan bien que se le puede dar un adelantito o un aumento a la compensación, que es la esencia de los contratos riesgo. Así que quedó para ver cómo se aplica en realidad. Entre azul y... Bueno, Virgilio, un comentario. Lo principal es quién gobierna Pemex. Y la ley petrolera determina que se conforme, se integre un consejo de administración de 15 miembros, 10 de los cuales son nombrados por los Pinos, por el Ejecutivo Federal, y 5 no por el sindicato petrolero, sino por Carlos Romero de Champs,
que es el dueño del sindicato y que todo el mundo sabe que es una gente en la cual no se puede confiar. ¿No era el secretario general? Eso se dice, pero hay dueños de sindicatos, Ricardo. Pues sí, es el dueño del sindicato. Entonces, si esta composición entre Ejecutivo y los Pinos van a gobernar Pemex, y además a esos miembros del Consejo se les faculta a todo, absolutamente a todo. Pueden hacer lo que quieran, pueden crear empresas subsidiarias, que supuestamente se había opuesto inicialmente el PRD a que esto existiera. Pueden dar contratos de riesgo, pueden gobernar la administración interna de Pemex, 3 de los 4 consejeros omnímodos que son nombrados por el Ejecutivo. En fin, Pemex se va a manejar como una empresa privada, eso es lo que no se vale. Pemex es una empresa pública. Los consejos de administración en el mundo de la economía moderna tienen facultades tremendas. Pueden transportar en 10 segundos decenas de miles de millones de dólares de un país a otro apretando un botón y tomar decisiones que afecten a sus intereses financieros, económicos. Pero Pemex es una empresa pública. Hay que tener en cuenta antes que nada lo que necesita y quiere la sociedad mexicana. Ese consejo de administración es el verdadero secreto, la clave, la letra chiquita, como dice muy bien Lorenzo, en la privatización del petróleo en México. ¿Algún comentario adicional sobre la reforma petrolera? Ahí está la mentira, lo acaban de decir. Una reforma que tiene atrás todas las cosas para que sea lo contrario de lo que parece ser. No, entonces vamos a una pausa para continuar con otro tema que ha logrado una concurrencia entre nuestros invitados, que es obviamente el tema de la seguridad o la inseguridad, pues, que vivimos todos y que padecemos todos. Luego de una pausa. Tengo que referirme rápidamente a lo que es este panorama desolador, aunque probablemente usted y todos nosotros ya estemos hartos de todas estas noticias, de la sangre que se vierte en este país, de los miles de muertos que van ya, de los encajuelados, los descabezados, la gente inocente que ha muerto por errores de unos soldados o de un grupo de judiciales que se encuentra de pronto en mitad del fuego cruzado en una balacera. Todo esto que ha significado, junto ahora con el horror reciente todavía de Morelia y el elemento del terrorismo dirigido hacia blancos civiles absolutamente inocentes y que no están de ninguna manera involucrados en esos enfrentamientos. Bueno, el tema de la seguridad y de la inseguridad se ha convertido en un hecho, por desgracia, cotidiano en cuanto a esta violencia de todos los días. Sara Sefcovic, a ver. Pero no es cierto, ayer en la reunión te contaron los éxitos. Ya bajamos del 6.7 al 6.6.3. Y los informes que te están dando todo el tiempo es que todo son éxitos, se palomean los compromisos de seguridad como si se hubieran cumplido, se sacan el chongo los gobernadores diciendo no es cierto lo que dices sobre mi entidad, lo que pasa es que son motivos políticos los que te hacen que digas que somos la entidad que más delito tiene, y mientras nosotros estamos viendo lo que pasa. Es ruido, es deslegitimar todo, no importa lo que cada quien haga. Es engañarnos todo el tiempo con triunfos, éxitos, otro plan, otra ley. Ahora hasta quieren hacer otra secretaría, como si más burocracia resolviera los problemas. No pueden encontrar nuevas maneras de resolver los asuntos, no pueden encontrar una estrategia integral que no nos tengan que mentir que las cosas se resuelven en unos cuantos días, porque eso es imposible. Todo el tiempo estamos metidos en ese ir y venir de las declaraciones que no significan nada y los ciudadanos lo sabemos muy bien. Lorenzo Meyer. Quiero poner un ángulo un poco distinto de la inseguridad. La última cifra que yo vi eran 4.990 y tantos asesinatos en el 2008 relacionados con el crimen organizado. A esas alturas ya pasamos los 5.000. Ya seguro que ahora sí vamos en un récord. 5.000 en un solo año. Pero el tema da para la
lo de nosotros, la inseguridad interna, pero también es un tema internacional. México tiene su frontera con un país que está obsesionado con la seguridad ahora. Y resulta que la parte más delicada, lo que más le interesa a los Estados Unidos sobre México, no son, incluyendo el petróleo, no son sus riquezas, no son sus estar en los bancos, estar en la industria, etcétera. Es la seguridad. Y cuando la seguridad mexicana falla, y falla en grande, Estados Unidos, como la gran potencia, y más ahora, obsesionada, insisto, por la seguridad, va a tener que considerar a México un problema de su agenda interna, porque el país no está cumpliendo con las normas de seguridad. Canadá no les tiene con ninguna preocupación. Pero el hecho de estar viendo día a día cómo se va descomponiendo, que es producto de años, los norteamericanos lo sabían, lo supieron desde hace mucho tiempo, pero va a llegar un punto en el cual van a insistir en que su vecino del sur, su traspatio, ya está provocando tal cantidad de ruido, para ponerlo como dice Sara, de problemas que se van a involucrar en nuestros asuntos. No será la primera vez, pero es un problema más de soberanía mexicana. Nuestro fracaso, la falla terrible en poner nuestra casa en orden, nuestra incapacidad como colectividad nacional de que el Estado cumpla con una de sus deberes esenciales, que es el mantener la seguridad de las vidas y bienes de sus ciudadanos, eso se va a convertir, si no es que ya se convirtió, pero va a tener expresiones cada vez más claras en un problema de nuestra relación con Estados Unidos y de nuestra soberanía. No se puede reclamar soberanía cuando no se es capaz de tener la casa en orden. Entonces son problemas para adentro y para afuera. Virgilio, los saldos del 2008 en esta materia de seguridad. El primero de diciembre, 49 muertos, Ricardo. La cifra más alta en lo que va del año, 49 muertos en un solo día. A mí me ha llevado a preguntarme a lo largo de estos meses en qué clase de guerra estamos. Ya hemos en otras tribunas objetado el que esta guerra se hubiera declarado sin consultar a la sociedad, y que esta guerra contra la delincuencia se hubiera declarado también sin preparar adecuadamente el aparato judicial que enfrentara la atención de la procuración de justicia y de la penalización de los crímenes a la gente que se aprendiera y se detuviera, con un aparato judicial como el que tenemos en México, que es profundamente corrupto. Jueces, ministerios públicos, colegios de jueces, supremas cortes de los estados, la nacional, etcétera. Todo esto requiere de una limpia brutal, porque ¿para qué aprender criminales a los que se suelta al mes o a los 2 meses? Son muy pocos los que han pasado a proceso de los miles que han sido aprendidos en estos 2 años de guerra. Y a propósito de lo que dices, no los avances en el combate al lavado de dinero, por ejemplo, porque el crimen paga, el crimen deja, ¿no? Nadie habla de eso siquiera, Ricardo. No se habló de eso en serio en ninguna de las 2 reuniones, Sara, que hubo del Consejo Nacional de Seguridad. Ni siquiera en el último. Ni del tráfico de armas. Ni del tráfico de armas, que tiene que ver con la soberanía del país y que nos viene de los Estados Unidos. Hay otro elemento, como el que conduce no expresa opiniones habitualmente en nuestros espacios. Bueno, pido permiso. Hay otro elemento que es muy importante en esto: la corroboración de lo que ya era más que sospecha, eran indicios muy claros de la, dicen infiltración. Yo no estoy de acuerdo en ese término de infiltración, pues me hace como muy delgadito ahí que se va colando por las paredes como la humedad. No, estamos hablando ya de la penetración total de los cárteles del crimen organizado en las instituciones encargadas de procurarnos seguridad y justicia, y los encargados de investigar supuestamente ese crimen organizado, con una agravante que hace poco el diario Reforma, donde tú escribes, decía que de plano en la Procuraduría tronaba el chicharrón de tal cártel.
todos los que están, mandos importantes, son empleados, porque reciben un sueldo mensual, son empleados de tal cártel. Y para acabarla, en la Secretaría de Seguridad Pública es otro el cártel que está metido ahí. Entonces, bueno, las dos principales organizaciones o instituciones encargadas de esto, además enfrentadas por intereses diversos, pero no de la animadversión que también es evidente entre los señores Medina Mora y García Luna, respectivamente, que no se pueden ver ni en pintura, sino además por los intereses de los señores que les pagan hasta $450,000 mensuales, mensuales. Entonces, este elemento no plantea ya pues una guerra perdida, pregunto, a ver, Lorenzo. Es entonces son varias guerras a la vez. La supuesta guerra que el gobierno ha declarado contra el crimen organizado. Pero ahora vemos que el crimen organizado ha declarado unas guerras internas en donde el gobierno es un peón. Como señalas tú, por un lado la Procuraduría, por otro lado la Secretaría de Seguridad, en bandos opuestos, enfrentándose unas a las otras. ¿Cuál será la guerra más importante? ¿La que el gobierno supuestamente le ha declarado a todo el crimen organizado, o la que el crimen organizado, teniendo ya el control de organizaciones del gobierno, se ha declarado entre sí? Hay por lo menos dos frentes de guerra que se confunden. A veces pareciera que es el resultado de la guerra del gobierno contra los cárteles, pero en otros puede ser el resultado de los cárteles usando a diferentes dependencias del gobierno. Y tenemos que introducir aquí a los gobiernos estatales y a los municipales, en donde también sus policías, la estatal y luego la municipal, pueden pertenecer a carteles diferentes. Y entonces es una guerra con una multiplicidad de frentes. A ver, Virgilio. Me parece a mí que una guerra implica desde todos los tiempos la aniquilación del enemigo. Y parece ser que es eso lo que estamos viviendo. Incluso después de la primera reunión de seguridad, las tácticas fueron muchísimo más violentas de las dos partes. Aparecieron los levantones masivos y los ajusticiamientos masivos. 24 en la Marquesa, 20 en Tijuana, 12 en Yucatán. O sea, que ya son el horror total, porque es como matar el ganado del vecino con el que te peleaste. ¿Por qué a los jornaleros absolutamente inocentes van y los matan? Pues para molestar al otro, ¿no? Es la aniquilación, la aniquilación. ¿Se nos ha dicho que de eso se trata? No. Sí, se nos ha dicho que es una guerra contra la delincuencia que implica llevar ante los tribunales, ante la ley, ante los jueces, a los criminales. Y lo que parece es que hay una aniquilación. Y por lo tanto, la respuesta de la delincuencia es de la misma magnitud, con la misma crueldad, del mismo tamaño brutal. Entonces estamos en una guerra que no se nos ha dicho realmente su verdadero sentido, que se trata de una guerra de aniquilación. Sara Sefcovic, ¿algún comentario? Sí, lo lamento, un comentario muy pesimista, pero en todo este desorden del que hablan, en todo este pelearse todos contra todos, todavía nos falta ver el terrorismo. El terrorismo no ha llegado a México, según los especialistas en serio. Ya vimos lo que pueden hacer. Y es un país que no tiene ninguna protección de fronteras, en que el dinero va a poder comprar a quien sea necesario adentro. Todavía no hemos llegado a ver lo peor. Sí, vimos una muestra terrible en Morelia con las Yo no sé si eso lo calificaría de terrorismo, podríamos discutirlo o no, pero el punto es que el ambiente está y la posibilidad está porque no hay orden en casa, como lo pone en palabras Lorenzo, porque hay corrupción, como lo pone Virgilio, porque todo está penetrado, como lo pones tú, y porque además a los Estados Unidos también les conviene de cierta manera que nosotros tengamos que entrar en esa área suya de influencia, su Comando América del Norte, no sé cómo se llama, y el terrorismo sería una manera de lograrlo. La Asociación para la Seguridad de América y Progreso de América del Norte, ¿no? Las famosas PAN. Bueno, yo estoy como ustedes allá en su casa, muy interesado en lo que nos dicen nuestros invitados de hoy, que todo es muy aleccionador y nos da elementos para nutrir nuestro criterio. Pero por hoy, esta noche, el tiempo se nos ha agotado, así que le he pedido a Sara Sefcovic, a Lorenzo Meyer y a Virgilio Caballero que nos vuelvan a acompañar la próxima semana para concluir nuestro análisis de lo más sobresaliente del 2008,
Nos quedan temas muy importantes como la elección de Obama y lo que significa para el mundo en general, para nosotros los mexicanos. También la crisis económica que tiene estos dos ámbitos absolutamente ligados, en lo internacional y en lo nacional. Y bueno, pues alguna otra cosa que surja en nuestra conversación de la próxima semana. Gracias a ustedes por todo, pero sobre todo por su confianza. Recuerden que esperamos sus comentarios, sus críticas a través de www.tvazteca.com/de opinión. Por hoy es todo. Hasta la próxima en otro Reporte 13. Hasta siempre.